con varios músicos cubanos, trata de ganar apoyo para el plebiscito revocatorio en Venezuela. Este es su noticiero Univisión con Jorge Ramos y María Elena Salinas. Muy buenas noches, hoy se reabrieron las visitas a la Estatua de la Libertad en Nueva York y con esto comenzamos el noticiero. La estatua, que había sido cerrada a los turistas desde los ataques del 11 de septiembre del 2001, puede ser visitada parcialmente. Pero todo esto coincide con un momento en que hay varias amenazas terroristas en Estados Unidos y las medidas de seguridad se notan en todos lados, hasta en la misma estatua, como nos dice Blanca Rosa Vilches. Con música y protocolo militar, las autoridades dieron la bienvenida a la reapertura de la Estatua de la Libertad después de los ataques terroristas del 2001. Quedarnos en casa encerrados es exactamente lo que quisieran los terroristas, dice el alcalde. La seguridad, pues me parece mucha seguridad, o sea que algo hay, algo tiene que pasar, pero bueno, no sé, cuando los americanos hacen esto, por algo será, digo yo. Efectivamente, para ingresar al monumento, las medidas de seguridad son similares a las que se siguen en los aeropuertos, con el uso de detectores de metales y resguardados por policías. Anteriormente yo vine, pero subimos hasta arriba, hasta la corona, sí, hace muchos años. No había terrorismo. Pero no es el terrorismo, sino la seguridad, la que según las autoridades los lleva a prohibir el ingreso hasta la corona de la estatua y limitar el acceso hasta el pedestal del monumento, en donde se puede tener una vista panorámica y visitar un museo. Es una victoria parcial para los terroristas el limitar las visitas al pedestal, dice este senador demócrata. Hemos añadido varias salidas y hemos separado ciertas escaleras de escape porque por si acaso haya un fuego. La remodelación costó $37 millones y se estima que 3.000 personas la visiten diariamente. Antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre, la estatua era visitada por alrededor de 3,5 millones de personas anualmente. Y pese a estas nuevas medidas de seguridad, muy pocos piensan que pueda recuperarse este número de visitantes muy pronto. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. El secretario de Seguridad Interna, Tom Ridge, salió a defender su decisión de aumentar el nivel de alerta ante posibles actos terroristas, a pesar de que se supo que la información que utilizó tiene varios años y no es nueva. Y como nos dice Lourdes del Río desde Washington, también respondió a las sugerencias de que dicha información fue difundida con motivaciones políticas para apoyar la campaña de reelección del presidente Bush. La capital federal continúa bajo estrictas medidas de seguridad. También continúa la controversia sobre si fue o no necesario elevar a naranja las alertas terroristas o si se trató de una movida política. Algunos critican, entre otras cosas, que la información de inteligencia utilizada era muy vieja. El secretario de Seguridad Interna defendió su decisión y aclaró que aunque alguna información sí era vieja, se había actualizado a principios de año. Dijo que consideró esencial alertar a estas compañías para evitar males mayores. En Cámara y Senado continuaban las audiencias sobre el informe del 9/11. Nuestras recomendaciones no son un menú de comida china. No se pueden implementar algunas y otras no, decía uno de los arquitectos republicanos del informe. Lehman hacía referencia a las propuestas hechas ayer por el presidente, que dejaron fuera algunas de las sugerencias de la comisión del 9/11. El miembro demócrata de la Comisión 9/11, Bob Kerrey, decía que este es el momento donde el Congreso debe estar dispuesto a enfrentar al Ejecutivo de ser necesario. El punto crítico fue cuánto poder tendría el llamado zar de inteligencia. Tienen que tener el poder del presupuesto, si no esa persona nadie le va a poner atención. Va a ser como cuando teníamos el zar de las drogas. ¿Qué pasó? No tenía nada de poder. Para esta congresista de la Florida, el asunto simplemente se ha politizado. El reporte del 9/11 lo están tratando como un fútbol político y no lo es. Es un documento serio que el presidente lo apoya y que va a adoptar las recomendaciones de este reporte. Por su parte, la Casa Blanca también defendió el que la alerta se elevara a naranja y llamó irresponsables a los que dijeron que la información de inteligencia no estaba actualizada. Este es un asunto tan complejo y que involucra a tantos diversos intereses
que todavía tendrá que pasar por unas 15 comisiones entre Cámara y Senado, lo que quiere decir que las recomendaciones del Congreso y las propuestas del presidente tendrán que esperar para convertirse en una realidad. En Washington, D.C., Lourdes del Río, Univisión. La policía de Gran Bretaña arrestó hoy a 13 sospechosos de terrorismo en redadas hechas en distintas partes del país. Los agentes practicaron las redadas por el día y por la noche. A todos los llevaron a una estación central de la policía en Londres, donde los están interrogando. También hubo redadas en Pakistán. Ahí la policía arrestó a 2 importantes miembros de la red Al-Qaeda. Estados Unidos ofrecía una recompensa multimillonaria por la cabeza de uno de ellos. La soldado norteamericana Lindy England, que apareció en fotos humillando a los prisioneros iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib, estuvo hoy en una corte en Carolina del Norte. Un tribunal militar decidirá si la deben juzgar por abusos en contra de los prisioneros. En una fotografía posaba al lado de un preso desnudo atado a una correa que ella sostenía. La soldado ha dicho que seguía instrucciones de sus superiores. Si la declaran culpable, enfrentaría hasta 38 años de cárcel. La cifra de muertos en la peor tragedia en la historia de Paraguay ya aumentó a más de 460. Pero dentro de todo, hoy hay una sorprendente historia de un bebé que fue rescatado con vida entre las ruinas calcinadas del supermercado. Sania López Garelli tiene esta historia desde Asunción. Los propietarios del supermercado acusados de homicidio calificado fueron a declarar al Palacio de Justicia, donde numerosas personas los hicieron objeto de insultos, dado que en el incendio una de las víctimas fatales había sido una funcionaria del Poder Judicial. Los cargos contra los dueños, como los 4 guardias de seguridad, conllevan pena de hasta 25 años de cárcel. La bebé de 3 meses de esta mujer falleció por asfixia cuando ella no pudo sacarla a tiempo del edificio, ya que dice las puertas estaban cerradas y culpa de ello al dueño del supermercado. Lo único que quiero que se le castigue porque por culpa de él, mi única hijita de 3 meses se me fue. Estaba tan sanita, tan linda. Quiero que se le dé el merecido, que se le castigue, eso es lo único que pido. Por culpa de él, muchísima gente se murieron. Más de medio centenar de testigos dijeron en sus declaraciones ante la justicia que las puertas del supermercado fueron clausuradas, aparentemente por orden de los dueños, al iniciarse el fuego. Zaida apenas puede hablar debido al exceso de monóxido de carbono que inhaló en el incendio. Las puertas se cerraron y la gente volvió a venirse hacia nosotros. Y entonces fue ahí cuando me echaron. Ellos cerraron todo, no había sistema de emergencia. En tanto, la población cumplía con la penosa tarea de enterrar a sus seres queridos que perecieron en el siniestro. Cientos de ataúdes y espacios en los cementerios fueron donados por empresas privadas porque muchas de las víctimas eran personas de escasos recursos. Expertos de Estados Unidos y Colombia se encuentran en el país para analizar las evidencias del siniestro, para intentar determinar qué fue lo que sucedió en este incendio que ha dejado profundas heridas en la población de la capital paraguaya. En Asunción, Sania López Garelli, Univisión. Nos vamos a una pausa, pero a la vuelta veremos por qué el todavía presidente dominicano Hipólito Mejía se salvó por un pelo de ser apedreado. En Guatemala las últimas 24 horas han sido sangrientas, al menos 6 mujeres y un alcalde han sido asesinados. Y más adelante el cantante cubano Silvio Rodríguez le descubre talentos artísticos al presidente Hugo Chávez. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero no lo logró. Se lo impidió un grupo de estudiantes que protestó violentamente en contra de la presencia del mandatario. Darío Medrano nos cuenta lo que provocó la protesta y cómo terminó la confrontación. Bajo una lluvia de tiros, el presidente Hipólito Mejía tuvo que salir del campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los estudiantes reaccionaron con violencia cuando el mandatario inauguraba una biblioteca que, según dicen, no está terminada. Hipólito está tratando de inaugurar cosas que le faltan mucho. Allá, como te digo, en el Curne se inauguró lo que se llama la ciudad universitaria y los edificios no están terminados, no están equipados. Enfurecidos, los estudiantes despegaron y destruyeron la tarja que indica que la biblioteca está concluida. Mientras estudiantes y policías se enfrentaban a pedradas y disparos, otros incendiaban basuras y neumáticos dentro del recinto.
no creo que estuvo bien la inauguración, pero tampoco creo que esta fue la mejor forma de un grupo de estudiantes protestar. Y también creo que fue una falta de respeto al presidente. Un tenso ambiente se apoderó del campus universitario y muchos estudiantes corrían despavoridos. Fue necesario la presencia de una fuerza élite de la policía para proteger al presidente. Varios vehículos resultaron con los cristales rotos. A pocos metros del lugar, el presidente lucía tranquilo y atribuyó la acción a grupos que tratan de impedir que el 16 de agosto entregue el gobierno en armonía. La misma actitud que vimos en Bani es una actitud de que no se inauguran esas cosas. Yo creo que son disparates, porque nosotros lo hicimos, lógico que no, al menos terminaba, la inauguramos. Presidente, pero su vida al parecer peligrosa. Sí, estoy muerto. Azarosazo. Durante el violento incidente nadie resultó herido y de inmediato el Consejo Universitario suspendió la docencia para evitar que las protestas se propagaran en todo el recinto. En Santo Domingo, República Dominicana, Darío Medrano, Univisión. En Chile, un guardaespaldas del ex jefe de la policía secreta se enfrentó a golpes con manifestantes y periodistas frente a un tribunal de Santiago. El incidente ocurrió cuando su jefe, el general Manuel Contreras, llegaba a la sala de justicia. Contreras fundó la policía secreta del dictador Augusto Pinochet. Su guardaespaldas se peleó con familiares de las víctimas de la represión política. Las autoridades de Guatemala dicen haber reducido el número de crímenes en el país, pero a algunos guatemaltecos les cuesta trabajo creerlo. El país está sufriendo una ola de crímenes muy violentos y, como nos informa Patsy Vázquez, en Ciudad de Guatemala, muchas víctimas son mujeres. Esta jovencita de apenas 17 años se convirtió esta mañana en una víctima más de la violencia en Guatemala. Fue la sexta mujer asesinada en menos de 24 horas. Porque el que a hierro mata, a hierro muere, y Dios no tarda. Ahí sí que, como dicen, Dios tarda, pero a su debido tiempo. Y este alcalde de la comunidad de Génova, Costa Cuca, fue asesinado por presuntos sicarios. Yo creo que un funcionario municipal que está 24 horas al servicio de una comunidad, no es justo que finalice la vida por manos de sicarios y que de alguna manera pues esto no se vale. A pesar de estas muertes, las autoridades aseguran haber disminuido los índices de violencia. 40 áreas consideradas zonas rojas están siendo vigiladas por el ejército y la policía. Más mejor están aquí. Ahorita ya no hay nadie. Cuando no están, sí, es peligroso. Ahorita no. Este lugar se había vuelto muy peligroso. Entonces, con la presencia de ellos, pues gracias a Dios están haciendo muy bien su trabajo. Pero las medidas se pondrán aún hoy más fuertes a partir de la medianoche, cuando entre en vigencia la nueva ley seca que suspende el consumo y venta de licor a partir de la 1 de la mañana. La medida no fue bien recibida por los amantes de la vida nocturna y propietarios de bares y restaurantes. Sí, mire, yo pienso de que en lugar de andar restringiendo la vida de cada persona, deberían de mejorar lo que es el aspecto de seguridad del ciudadano, como los patrullajes, ¿verdad? Proteger más a la ciudadanía, es lo que yo considero, no una ley seca que al final no sirve de nada, pienso yo, ¿verdad? Sin embargo, las autoridades dicen que muchos crímenes se cometen bajo los efectos del licor y la ola de violencia es tan fuerte que se debe endurecer todo tipo de controles. En Ciudad de Guatemala, Patsy Vázquez, Univisión. Una mujer se mató cuando se lanzó en un parapente o un paracaídas triangular ante el asombro de cientos de espectadores en Perú. El trágico accidente ocurrió cuando Elena de Wong, de 39 años, participaba en una competencia a 300 millas al este de Lima. Los fuertes vientos afectaron el aparato que la mujer no pudo controlar. Estos son algunos de los titulares que encontramos también hoy en América Latina. En El Salvador, la